La ruta mariana del Guadalhorce nos lleva hoy hasta Alhora. Allí visitaremos dos monumentos incluidos en este proyecto del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, con el que estamos recorriendo hitos del patrimonio cultural de nuestra comarca. Hablamos hoy del santuario de Nuestra Señora de Flores y de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. Mi nombre es María José Sánchez Rodríguez. Trabajo en el Ayuntamiento de Alhora como técnico del museo. También hago visitas guiadas a los monumentos de la localidad. Y concretamente, en el día de hoy, vamos a visitar los dos monumentos que forman parte de la ruta mariana del Guadalhorce en la población de Alhora. En primer lugar, el monumento que vamos a visitar y que vamos a explicar es el Santuario de Flores, donde se encuentra la patrona de Alhora. Comenzamos nuestra visita más alejados del centro de Alhora, ante el santuario de Nuestra Señora de Flores, un edificio que tiene su origen a finales del siglo XV, cuando tras varios intentos la ciudad se rinde ante las fuerzas de Isabel la Católica y cae en manos cristianas. Al fondo de este santuario de Nuestra Señora de Flores se halla pues la imagen de esta Virgen. El motivo de la llegada de la Virgen de Flores fue porque en este espacio, donde actualmente está el convento y esta iglesia, fue donde se asentó el ejército cristiano cuando en 1484 vinieron a conquistar el castillo de Alhora, el castillo de Alhura. Antes de proceder a la conquista, hicieron una misa bajo un algarrobo y después conquistaron al final la fortaleza. Isabel la Católica dijo que en este lugar en el que habían acampado habían procedido a la misa antes de la conquista y finalmente se había conquistado después de 5 veces de intento de conquista a lo largo de todo un siglo, quiso que aquí se edificara un edificio cristiano y así se hizo. Si en 1484 conquistaron Alhora, para 1500 ya estaba hecho el edificio. Es una pequeña ermita sin dedicación a ni de culto mariano ni a ningún otro Cristo o santo, ¿no? El nombre del santuario responde a la advocación mariana de Flores, poco frecuente en nuestra zona. María José, nuestra guía en tierras perotas, nos cuenta cuál es su origen. La gente que repobló la Alhora, la villa de Alhora, la entonces villa de Alhora, procedía de Encinasola y Cuevas Bajas, del norte de la provincia de Huelva. En Encinasola, pues allí tiene como patrona una Virgen de Flores. Y un grupo de gente de Alhora, de las que repoblaron Alhora, solicitaron a los Reyes Católicos una imagen de una Virgen de Flores. Y en 1502 un grupo de perotes fue a Sevilla y recibió de los Reyes Católicos, de Isabel la Católica, la imagen que aquí se venera al fondo. El santuario ha pasado durante estos 5 siglos por diversas etapas, que fueron más intensas en los primeros años, cuando órdenes como las de los franciscanos construyeron un convento anexo a la nave principal de la ermita. En la pequeña ermita que se terminó para 1500 no estaba posicionada la imagen en aquel lugar, sino que como simplemente era una pequeña ermita de única nave y con armadura de madera, el altar mayor estaría a la altura de este arco que también estáis viendo aquí en un primer plano. A finales del siglo XVI tomaron posesión junto a esta nave de esta pequeña ermita unos frailes de la orden franciscana. Desde entonces empezó a edificarse un pequeño convento junto a la ermita. A partir del siglo XVIII fue cuando desde este arco hasta el fondo se construyen distintas camarines o dependencias en el santuario. De lo primitivo de aquella época, que es lo único que tenemos, esta pila de agua bendita, la armadura de madera, con la ampliación barroca, se hicieron todos camarines, capillas, y el más importante de todos es el camarín de la Virgen de Flores. Entramos ya dentro del santuario para recorrer una de sus capillas laterales, fruto de una ampliación barroca,
la primigenia capilla sacramental, acoge ahora la imagen de la pollinica que se procesiona en la Semana Santa de Álora. Esta capilla, en un principio, la funcionalidad que tenía era de capilla sacramental. En la actualidad se veneran las imágenes de la pollinica que se procesionan el Domingo de Ramos y que pertenecen a la Hermandad de la Pollinica y Resucitado. Por ser una capilla sacramental, conserva elementos de la Pasión, tales como puedan ser el gallo de San Pedro, según la negativa de San Pedro, la jarra de Pilatos, la antorcha de las tinieblas de la muerte, y también auguran la buena nueva de la resurrección de Jesucristo con unos cuernos de la abundancia. Estando como estamos en la ermita de la Virgen de Flores, no pueden faltar elementos ornamentales que nos recuerden la advocación mariana bajo la que nos encontramos. Arquitectónicamente, este espacio es donde más decoración aglutina. Toda esta parte es donde vamos a ver en repetidas ocasiones flores, imágenes de pinturas de flores, haciendo alusión, aparte de la imagen de la flor por excelencia, es una alusión mariana. Nada más pasar hacia aquí, pues ya hemos atravesado un arco, no el que tengo al fondo, sino otro que hay más adelante, en el que podemos leer flores aperverum in terra nostra, lo que aparece en el cantar del cantar. Las flores se abrieron en nuestra tierra. Al lado y al lado, pues tenemos otro camarín. En estos momentos se venera la Virgen de la Paz, pero se hizo este camarín para albergar a la imagen de San Antonio. Junto a este santuario, que en un principio era una pequeña ermita, se empezó a edificar un convento de frailes franciscanos. Al principio eran menos y cada vez había muchos más frailes. Frailes que en todo momento estuvieron protegiendo a las imágenes que aquí se veneraban. Otro de los elementos a destacar en el interior de esta ermita es su bóveda, en la que no falta la decoración floral y unas letanías que nuestra guía nos explica. La bóveda de este tramo del santuario, antes de pasar a lo que es la bóveda del santuario, tenemos angelotes con jarrones de flores. Nuevamente vuelve a aparecer el símbolo de la flor como un símbolo mariano. En la bóveda de este transepto, de esta zona de la iglesia, pues lo que podemos ver son letanías marianas. Alrededor de lo que es el cupulín o el lucernario tenemos otra letanía que es la estrella, la forma triángulos que hay en cada uno de los gajos de la bóveda. Y al fondo vemos en repetidas ocasiones y en forma circular la M de la Virgen María, el símbolo mariano por excelencia. En las pechinas de la bóveda de este transepto nos encontramos 4 imágenes de santos. Parece que San José y Santa Catalina hacen alusión a 2 ermitas del siglo XVI que había aquí en Álora, mientras que Santa Catalina y San Andrés parece ser que eran protectores de este convento. En el altar mayor del santuario de Nuestra Señora de Flores encontramos símbolos de las distintas órdenes religiosas que han dejado su huella en este lugar. Además, los cítricos y las frutas de nuestra región tienen también su reflejo en la ornamentación de este enclave del templo. En la parte del altar mayor ya nos encontramos símbolos de órdenes religiosas, de los franciscanos y de los dominicos, e igualmente nos seguimos encontrando símbolos marianos como la M entrelazada que tenemos al fondo. En los pilares, las pilastras estas, lo que vemos no son flores, sino frutos de la zona del Valle del Guadalhorce, como limones, naranjas, peras y, como he dicho, símbolo de las órdenes religiosas, ya que este era un convento franciscano de fundación de San Francisco de Asís. Y aquí pues tenemos el símbolo de la estigmatización de San Francisco, el momento en el cual Jesucristo transmitió los estigmas a San Francisco. Y ya al fondo es donde nos encontramos el camarín de la Virgen de Flores.
El camarín es el punto hacia donde miramos desde que entramos en el santuario. Es el punto más importante de todo el edificio, de este edificio cristiano. Estos espejos también forman parte de las letanías marianas. La bóveda está cuajada de yeserías y pinturas con letanías. Otras letanías como pueden ser un pozo, el rosal, la media luna, el sol y un largo etcétera. Y salimos de la ermita para contemplar las vistas que nos ofrece este lugar al que los aloreños peregrinan cada año el último domingo de agosto para bajar a su Virgen y patrona al pueblo. La Virgen de Flores permanece durante todo el año en este santuario, el santuario de la Virgen de Flores. Pero el último domingo de agosto, inmediatamente anterior al 30 de agosto, baja a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. El 30 de agosto empieza la novena, termina el día 7 y el día 8 es cuando se celebra la procesión de la Virgen de Flores, ya que es su día. Y la Virgen vuelve a este santuario el domingo inmediatamente después del día 8 de septiembre. Y la Virgen viene en romería. En el Valle del Guadalhorce, privilegiada situación geográfica y notorias construcciones como su castillo o la imponente iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Orgulloso de su pasado y su presente, de su fisionomía y sus gentes. Mezcla de oriundos y foráneos, de sus sopas perotas y de los vinos de la tierra. Bellas panorámicas desde sus miradores, estampas como la del Chorro donde practicar deportes de aventura, o el desfiladero de los gaitanes y su caminito del Rey. Municipio que recibe al viajero con los brazos abiertos. Le ofrece hospedaje en sus hoteles rurales. Le invita a deleitarse en la contemplación de su entorno. Álora, un prodigio de la naturaleza. Tras conocer más sobre este santuario de la Virgen de Flores, nos acercamos ahora al casco histórico de Álora para apreciar una de las iglesias parroquiales más impresionantes de la comarca y de esta ruta que nos está llevando por los monumentos marianos del Valle del Guadalhorce. La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación se erige orgullosa en la Plaza Baja, invitándonos a conocer los más de 400 años de historia que encierra entre sus sillares de la cantera de Álora. El motivo de la construcción de esta iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación fue porque la primitiva parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, que estaba situado en el castillo sobre la mezquita y que mandaron los Reyes Católicos a construir en 1484 hasta 1492, se quedó pequeña para la población que desde finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI aumentaba en la villa de Álora y salía fuera de las murallas del castillo, el antiguo castillo de Álora. La población cristiana de Álora pues no cabía en aquella primitiva parroquia que había en el castillo, por ello un grupo de personas de Álora solicitaron al obispado de Málaga una nueva iglesia. El obispo de aquel entonces accedió a la solicitud y empezaron las obras de esta grandiosa parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos ante una obra de suma importancia para la cristiandad en su momento y su construcción se desarrolló a lo largo de todo el siglo XVII. 100 años de obras que inició uno de los arquitectos más reputados de la época. Las obras las dirigió Pedro Díaz de Palacio. Pedro Díaz de Palacio era el arquitecto de la catedral y compaginaba sus trabajos en la catedral con la de parroquias, iglesias de distintas poblaciones y entre ellas pues estaba la de Álora. Las obras, como ya he dicho, pues comenzaron en el año 1600 y se prolongaron hasta 1699. Tardó 100 años en construirse esta iglesia.
El artesonado de madera es una de las joyas del templo, pero no lo son menos sus columnas o los muros de sillería que le dan a este templo su aspecto único entre las iglesias parroquiales de nuestra comarca. Esta iglesia es de las que llaman las iglesias columnarias. Está dividida en 3 naves, la nave central, la más grandiosa, la más grande, y 2 naves laterales. En la cubierta hecha a base de una armadura de madera. Las paredes y columnas, todos los muros de este templo están hechas de sillería, de piedra extraída en Álora. En las faldas del Monte Hacho había una cantera llamada Pila Terraza, y de allí es donde salió toda la piedra para construir esta iglesia. La armadura de madera de estilo mudéjar fue la casa de comercio de la familia Bombarte de Málaga la que gestionó la traída de la madera de la ciudad de Brujas hacia Málaga y luego hacia Álora. En un templo que necesitó todo un siglo para su construcción, se encuentran múltiples historias, anécdotas y curiosidades en relación a ese proceso que se retrasaba incesantemente durante todo el siglo XVII. Durante todo el siglo XVII duró la construcción. Por lo visto pasaban alcaldes y simplemente la iglesia subía un peldaño de sillares. En medio del siglo vino Felipe IV a Álora recaudando impuestos, en su viaje por Andalucía recaudando impuestos. Entonces, el dinero destinado a la construcción seguro que se destinó a la visita del rey, a adaptar la población que estuviera lo más dignamente posible. Pero finalmente ya en 1699 terminó la iglesia. En este arco que accede hacia el altar mayor podemos ver 2 escudos. Uno de ellos, el de Carlos II, que lo vemos a mi derecha, porque Carlos II era quien reinaba cuando se terminó la iglesia, y a la izquierda vemos el obispo de la época, que era Bartolomé, Espejo y Cisneros. Para empezar, en el altar mayor tenemos pinturas de los 4 evangelistas. Independientemente, pues también tenemos yeserías. En la parte central, en la nave central, tenemos pinturas de los 12 apóstoles. La calidad artística de los apóstoles es mucho mayor que la de los evangelistas. De hecho, como ya he dicho, es del siglo XVIII, pero se hicieron siguiendo unos modelos que un holandés llamado Goltzius hizo a través de grabados, que se extendieron por toda Europa y que también llegarían a las manos de los artistas que los hicieron. Todas las capillas de esta iglesia estaban poblados de retablos de estilo barroco, a pesar de que era el siglo XVIII. Todos esos retablos desaparecieron en la guerra civil. Por ello, todos los que vamos a ver en estos momentos, todos los que hay en estos momentos en esta iglesia son totalmente nuevos y no siguen como eran los antiguos. El único que sigue como era el antiguo es el retablo del altar mayor. Este retablo lo han estado construyendo alumnos de casa de oficio y escuelas talleres durante menos de 10 años, unos 9 u 8 años. Ya hace unos 5 años, así, pues que lo finalizaron, y sí sigue como era ese antiguo retablo. Así llegamos al altar mayor de la iglesia parroquial de la Encarnación, en el que los 4 evangelistas y los 12 apóstoles nos aguardan. En este retablo tenemos a San Paulino, que es el patrón de Álora, tenemos a San Sebastián, que se veneraba en una capilla que había junto a esta iglesia y que en estos momentos donde se encuentra el Museo Municipal de Álora. Tenemos San Francisco y en el centro pues tenemos a la Anunciación, a la Encarnación, sagrada titular que da nombre a esta parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Arriba un calvario, pero aquí, ¿qué tenemos? El Santísimo, ya en el siglo XVIII, porque en el siglo XVII, cuando se construyó esta iglesia, la capilla sacramental, en vez de estar aquí en el centro del retablo, estaba en la parte izquierda del templo, donde actualmente se venera, desde hace mucho tiempo, se venera a la Virgen de los Dolores. Por ello esta hermandad
se llama Real y Sacramental Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. Y nos marchamos de Álora para continuar con nuestra ruta que nos llevará a nuevos lugares, nuevos templos donde se guarda el patrimonio cultural que nuestra comarca ha ido acuñando a lo largo de siglos. Les esperamos.